Pablo, gracias por venir. Pablo está junto con Lucas Liach, el actual vicepresidente del Banco Central, lo mostrábamos antes, reeditando una versión actualizada de este libro, El ciclo de la ilusión y el desencanto. Te propongo ir y venir de la actualidad a la historia, que es tu vocación como historiador y como economista, pero antes déjame usarte como árbitro. Viste aquí una especie de duelo, cuánto de cultural, cuánto de comportamiento y cuánto de estructural, de económico tiene esta relación con el dólar, esta obsesión con el dólar. Primero déjame ir un poquito más atrás de Lorenzo Sigó. Ajá. El que apuesta al dólar pierde. 1981, ¿no? 1981. Marzo de 1967. Krieger-Bacena. Adalbert Krieger-Bacena, esta es la última devaluación. Eso dijo. Agosto, creo, de 1948. Perón. El presidente Perón en el sindicato de ladrilleros de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué dijo? ¿Quién vio un dólar alguna vez? Hasta ahí era el dólar, antes era la libra, quiero decir, ¿eh? Es decir, digo, es obvio que en un mundo hegemonizado financieramente por Estados Unidos, empezó en la segunda posguerra, la obsesión tenía que vincularse con la moneda patrón, digamos, pero en la crisis de 1890 de Juárez Selman, los que podían ahorrar, como decía Martín, ¿no? Manuel, perdón, como decía Manuel, huían a la libra o al oro, quiero decir. Entonces, me pregunto cuánto atrás hay que irse para ver la cuestión de fondo que hay detrás de las dos intervenciones, que es la enorme desconfianza de los argentinos respecto a su propia moneda como reserva de valor. Y probablemente venga de muy atrás. Por ejemplo, yo me acuerdo que Tulio Alperín Dongui describía a la Argentina como un país plebeyo en donde la plebe se resistía a ser derrotada. Ese es un hilo conflicto distributivo, digamos, ¿no? Ese es un hilo conductor que atraviesa para él toda la historia argentina todo el tiempo y le permitió a él después tratar de entender por qué la larga agonía de la Argentina peronista, como él la llamaba, nunca terminaba en su fallecimiento, ¿no? Entonces puede ser que haya una inestabilidad muy de fondo en la economía argentina que lleve a esa desconfianza respecto a tu moneda y simplemente a la adopción de otra moneda para ahorrar como tendencia. Pero la pregunta de fondo es, ¿tenemos alguna explicación para eso? ¿Tenemos? Y yo balbuceo una explicación. ¿Qué es? La vulnerabilidad externa, me animo. No, porque eso mismo, la vulnerabilidad externa, debería ser explicada de alguna manera. Entonces, con un amigo, con Martín Rapetti, escribimos hace un tiempito, hace como 2 años más o menos, un trabajo en donde tratábamos de definir lo siguiente: un tipo de cambio de equilibrio social, esto es, un dólar que, como se hacía referencia, un tipo de cambio que satisface las aspiraciones sociales de consumo, y un tipo de cambio de equilibrio externo. Y la idea que teníamos era que hay una brecha entre los dos tipos de cambio. O dicho de otro modo, hay un dólar más alto para el equilibrio externo, un dólar más bajo para que los alimentos no sean tan caros. No solamente los alimentos, los bienes importados también. Vos decís los alimentos con un espíritu sesentista, digamos. No dije setentista, sino sesentista. Pero hoy podrías decir los celulares o lo que fuere, digamos. O el viaje a Florianópolis tuyo de 1999, ¿no? Entonces, la pregunta es, si existe esa brecha, en verdad lo que está existiendo es una brecha entre justicia social y competitividad. Interesante. Esto es, el tipo de cambio que expresa o el salario real, lo mismo. Vos sabés, los salarios, me ayudaste, los salarios en dólares que expresan
muy estilizadamente, en un comentario muy estilizado, la justicia social, esos salarios en dólares son mucho más altos si es que van a satisfacer las aspiraciones de consumo que el tipo de cambio que equilibra al sector externo. Entonces, ¿eso qué da? Da una situación de inestabilidad permanente que a veces se aquieta, ciertamente, y de pronto vuelve a presentarse bruscamente entre nosotros. Y yo creo que efectivamente que la historia argentina es una historia idiosincrática, es decir, porque cuando uno piensa este tema está diciendo algo muy curioso para los economistas, está diciendo Argentina tiene algo especial. Argentina tiene un rasgo distintivo. Después podríamos decir, ese rasgo distintivo lo tienen otros países. Pero quiere decir, no todos los países, ustedes mismos lo comentaban, no todos los países tienen ese rasgo, los brasileños no lo tienen, los chilenos no lo tienen. En verdad, en América Latina no lo tiene casi nadie. Lo tiene solo la Argentina, probablemente Perú y no recuerdo en este momento si alguno más. Pero si hay un conflicto de fondo entre justicia social y competitividad, entonces la Argentina tiene un problema y lo que necesita para resolver la cuestión del dólar es algo parecido a un tratado de paz. ¿Entre la competitividad y la justicia social? Exactamente. ¿Y cuál es el problema? El problema es, yo le voy a pedir a los sectores populares, llamémoslo así, al pueblo argentino, porque no son los sectores populares. Vos hablabas de vos cuando te asombrabas del supermercado de Florianópolis, ¿no? Es un tratado de paz en donde ¿cómo se resuelve? ¿No? Y ahí me parece que el tema del gobierno actual importa también. Se resuelve con la derrota de uno de los sectores, en cuyo caso sería un tratado de paz, pero luego de que alguien impone su poder sobre el otro, se resuelve bajando violentamente las aspiraciones sociales. Bueno, eso fue exactamente lo que intentaron las dictaduras modernizantes. Y la falta de acuerdo... Entonces la pregunta es... ¿Cómo? La falta de acuerdo, la falta de ese tratado de paz es un elemento clave que explica la crisis, los ciclos... Es el conflicto. La ausencia de tratado de paz es el conflicto. A veces se manifiesta, a veces hay batallas, a veces queda latente, pero a mí me parece, yo exploro como posibilidad de explicación una cosa de este tipo, ¿no? Y entonces la pregunta es cómo resolvemos el tratado de paz, porque ¿podemos hacer un tratado de paz que no implique la derrota de los de abajo? ¿Podemos hacer un tratado de paz en donde no se imponga, digamos, de manera violenta el tipo de cambio real de equilibrio macroeconómico, es decir, la competitividad sobre la justicia social? Y yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que hacer en la Argentina para salir de este proceso que viene de lejos, que yo creo que viene desde fines de los 60, al menos, yo creo que lo que hay que encontrar es qué le podemos dar a los argentinos para que acepten el tipo de cambio real de equilibrio, para que acepten el dólar competitivo. ¿Cómo los compensamos? ¿Cómo los atraemos al Tratado de Paz? ¿Y tenés algún esbozo de solución? Ideas. Estamos en un lunes feriado, es realmente un lujo tenerlo a Pablo aquí y en un día feriado nos podemos permitir tratar de profundizar sobre algo que es clave para usar el título del libro, ¿no? Para entender por qué la Argentina históricamente es tan volátil, por qué pasa de la euforia al desencanto o de la ilusión al desencanto, para usar el título. ¿Ideas, esbozos? Vamos a ponerle este nombre. Argentina vivió mucho tiempo, y un tiempo bastante feliz para mucha gente, fundándose en una coalición social mercadointernista con la economía cerrada y el dólar barato, ¿no?
Eso se podía hacer, ¿por qué? Porque se sustituía importaciones, porque la industrialización permitía ahorrar dólares. Es decir, si vos producís internamente algo que antes comprabas afuera, ahorrás dólares, ¿no? Los 60. Estoy hablando desde los 30 hasta mediados de los 60. Desde mediados de los 60 o principios de los 70 es difícil precisar en este momento, es difícil precisar la fecha, quiero decir. La industrialización sustitutiva se agotó como motor de crecimiento y entonces la Argentina, que tuvo aquella coalición social mercado-internista como fundamento de su paz interna, si querés, pasa a necesitar una coalición distinta, que es lo que nos es tan difícil construir. Yo la llamaría una coalición social mayoritaria proexportadora, en un país en donde los sectores exportadores son extraordinariamente minoritarios. ¿Y es posible eso? La respuesta honesta es, estoy casi seguro que sí, que es imposible. Que es imposible. La respuesta, digamos, más optimista, tratando de salirme de un tono melancólico, digamos, escéptico, es, ¿por qué no probar? Por ejemplo, si con el tipo de cambio que nos da competitividad, la Argentina va a ganar más. Entonces, ¿por qué no volvemos al artículo 14 bis de la Constitución y extendemos la idea de participación de los trabajadores en las ganancias empresarias? Pero como institución, no como... ¿Puedo nombrar alguna empresa en particular? Sí, claro. No como Toyota, que uno dice experimento de cooperación interna. Estoy hablando de un experimento de cooperación social. De Estado. Y para tener esa cooperación entre actores distintos y conflictivos, ahora, Pablo, necesitamos efectivamente de un Estado que lo tenga en mente. Ahora, Pablo, es inimaginable eso, no solo en el gobierno de Macri, sino recuerdo que una idea más o menos como esa fue planteada en el Congreso por un diputado del oficialismo durante el kirchnerismo y desde la Casa Rosada con Cristina le dijeron que no. Bueno, yo creo que le di... a ver... Sí, participación de la ganancia. Héctor Recalde lo planteó en un proyecto, lo hicieron callar. No, yo no quiero hablar del detalle... A ver, yo quiero que me entiendas, que cuando yo digo eso, estoy tratando de transmitir una especie de combinación de ideas. Es simplemente un ejemplo para decir cómo coopero con el otro. ¿Cómo conciliar las dos cosas? ¿Cómo concilio? ¿Cómo avanzo hacia el Tratado de Paz? Y yo creo que efectivamente es muy difícil, porque las miradas son muy miopes. Las miradas de los gobiernos, que obviamente tratan de salvar su día a día, pero también la mirada de los empresarios, la mirada de los sindicalistas, y no le vamos a pedir nada a los sectores más marginales de la sociedad, porque ellos no tienen por qué participar de un debate sobre el Tratado de Paz. Ellos tienen que ser los principales beneficiarios de eso, ¿no? Ustedes están viendo, van a enfocar el libro que acaba de salir, ahí está en pantalla. Esta es la versión original, ¿no? El primer libro, la del 98. Otra editorial, pero el mismo título, El ciclo de la ilusión y el desencanto. Y en el prólogo de la nueva, vos y Lucas Liach dicen, desde este libro hasta este libro, la Argentina pasó por el entusiasmo, en realidad con la desilusión de la convertibilidad, ¿no? En 1998. Ahí termina esto, la ilusión de Argentina creciendo a tasas chinas, la desilusión del estancamiento del último periodo de Cristina. Y decís, al momento, casi textual me acuerdo, al momento de escribir este libro, diciembre de 2017, lo estaban entregando, buena parte de la sociedad y en el extranjero se ve a la Argentina con... alguna ilusión. Con alguna ilusión. ¿Escribirías lo mismo en abril de 2018? Escribiría si la gente está viviendo esto con alguna ilusión. ¿O con tanta ilusión, con menos ilusión? A ver, ahí mostraron unos gráficos bastante contundentes. La ilusión es menor, claramente, pero además siempre que se gobierna y se atraviesan momentos complejos y difíciles, la ilusión se desgasta. Lo que yo no me atrevería es a decir que estamos al borde de un desencanto.
que me parece más importante que preguntarse acerca de la intensidad con que yo hablaría hoy de la ilusión. Yo creo que no estamos al borde de un desencanto. Creo que estamos un poco demasiado influidos por una crisis un poco coyuntural, digamos, ¿no? Es decir, que me pregunto cómo veríamos esto que estamos viviendo hoy dentro de un año. Y se me ocurre que a pesar de que algunas de las dificultades que estamos viviendo son dificultades serias en el sentido de que hay novedades importantes que hacen que la cosa se haya complicado, por ejemplo, la idea del aumento de la tasa de interés en Estados Unidos. Dificultades de financiamiento. Que de paso nos llevaría entonces a un tipo de cambio de competitividad un poco más alto, porque tendríamos que pagar una deuda más cara, ¿no? Y hace, por lo tanto, el tratado de paz más difícil. Yo diría, escribiría del mismo modo, porque la intensidad de la ilusión es muy difícil de medir, y si tuviera que decir algo sobre el desencanto, diría, es demasiado... A ver, dicho, lo voy a decir fácil. Todos los gobiernos terminan desilusionando y esa es una de las grandes alegrías de la democracia, si es que después hay una sustitución. El gobierno de Macri va a terminar desilusionando. El tema es cuándo, hoy, mañana, pasado, el año que viene. Yo tengo la impresión de que falta todavía. Otro de los ejes que cruza toda la historia de este ciclo de ilusión y el desencanto es la deuda. Y ustedes dicen que el endeudamiento fue uno de los atajos que Argentina, los gobiernos usaron a lo largo de la historia. ¿Este también? Claro, sí. A ver, de nuevo, hay que satisfacer o con exportaciones o con deuda las aspiraciones sociales de consumo más los requerimientos de inversión para tener pleno empleo. Una ecuación. Esto es una ecuación. Dije, con exportaciones o con deuda. Lo que me lleva a mí a decir que el problema principal que tiene la Argentina es que no terminó de resolver su larga anemia exportadora. Y por eso tenemos deuda. Porque es natural que un gobierno que aspira a tener votos, si no lo puede resolver por la vía de la dinámica exportadora, lo resuelva por la vía de la deuda. Quiero decir, el gobierno de Cristina también lo iba resolviendo por el camino de la deuda de un modo particular. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba caída de las reservas. Porque endeudarse y reducir reservas es lo mismo. Y además no estoy criticando a nadie, digo, así se comportan los gobiernos. Entonces, si el Tratado de Paz le va a dar una dinámica exportadora a la Argentina, entonces el Tratado de Paz resuelve la cuestión de la deuda como consecuencia. Una de coyuntura. Sos un defensor a ultranza del gradualismo, ¿sí? Si eso es así, ¿considerás que, tema de suma actualidad, la política tarifaria del gobierno encuadra dentro de ese abordaje gradualista de hacer política económica? Déjame decirte algo sobre que soy un defensor a ultranza del gradualismo. Yo soy un defensor a ultranza del gradualismo fiscal. Pero si de pronto hoy surgiera la idea de coordinar en una especie de acuerdo político ampliado, una política de estabilización que lleve adentro la solución al problema que estuvimos discutiendo, yo diría, eso no es gradual, eso no debería hacerse de forma gradual. Me corrijo entonces, como defensor a ultranza del gradualismo fiscal, ¿qué digo de las tarifas? Que la política tarifaria encaja en esa visión? Yo creo que la política tarifaria es una de las demostraciones más claras de la falta de coordinación dentro del gobierno de Mauricio Macri en términos económicos. ¿Por qué? De la falta de una conducta. Te digo por lo siguiente. Déjamelo decir de este modo. La suma de todas las políticas correctas sectoriales no es necesariamente una política correcta. Entonces, llega el ministro Aranguren y dice, la política correcta... Además, estoy en desacuerdo con esas palabras que le voy a adjudicar a Aranguren. Lo correcto, bien entre comillas, en la política energética es subir los precios de la energía. ¿Con qué política energética? No lo sé, pero vamos a aceptarle que es verdad.
Vamos a aceptarle por un minuto que es verdad. Entonces viene la siguiente pregunta. ¿Qué efecto? Recién hablamos de la relación de los salarios en dólares, de justicia social y competitividad. Déjame escurrirme en la reunión en de Aranguren cuenta lo que cuenta, dice lo que dice, y le pregunto yo a Aranguren, pero ministro, ¿usted se da cuenta que le está poniendo una cuña a la relación entre el salario y el dólar, haciendo que los salarios reales bajen y la competitividad también baje, alejando por lo tanto la probabilidad de bajando la probabilidad del tratado de paz? Los salarios bajan por el impacto de las tarifas en la factura y la competitividad baja por lo mismo. Exactamente, porque aumenta los costos para las empresas y las vuelve menos competitivas y baja los salarios reales. Puede ocurrir que uno de los dos sea solo el que pierda, o bajan todos los salarios reales y no se afecta la competitividad, pero eso no es muy argentino. Probablemente los dos terminen perdiendo. Entonces la pregunta al coordinador es: ¿ustedes pensaron este punto? No lo pensaron, y no porque no sean gente inteligente, sino porque no está el timonel. No está aquel que conduce la política. Quizá que tenga una visión general. Aquel que tiene una visión general, aquel que sabe que si se toma una medida en Corrientes y Esmeralda, repercute en Álvarez Thomas y... ¿Dónde estamos? Visión macro, una visión macro. Efectivamente, falta una visión de conjunto, lo que falta es una visión. Olvidemos la palabra macro, falta una visión. ¿No ves que el gobierno tenga una visión estratégica? Todo el tiempo estoy diciendo cuál es su visión. Te estás preguntando. Macri? ¿Qué quiere Macri, me pregunto? ¿Qué quiere? ¿Qué país quiere? ¿Qué tipo de país quiere? Está claro, cada tanto él nos transmite que no quiere uno como Menem. Está claro que quiere una economía más abierta que la de Frondizi. Está claro que este gobierno no tiene nada que ver con las dictaduras. Es un gobierno democrático y por lo tanto está sujeto a las restricciones de la democracia. Pero por alguna razón que a mí me cuesta entender, no me explican la visión. Pero no es que no me la explican a mí, no se la explican a la sociedad. Entonces, cuando se desgasta y cae, es donde la sociedad le puede cobrar esa falta de visión. Pablo, gracias por venir. Gracias a vos. Fue un lujo, tuvimos a Pablo Gerchunov. Ahora vamos a un breve corte y